La séptima regla de inferencia, llamada silogismo hipotético, que abreviamos SH, es una regla de inferencias que consta de dos premisas. Estas premisas son ambas de tipo condicional. La primera es P implica Q, la segunda es Q implica R, y la conclusión de este esquema es P implica R. Es un modo de razonamiento bastante natural y es correcto. Si P implica Q y Q a su vez implica R, por lo tanto P implica R. Esta es la regla del silogismo hipotético. Tiene dos premisas condicionales. La conclusión también es una proposición condicional que en forma horizontal se escribe también como P implica Q y Q implica R, y todo eso a su vez implica tautológicamente P implica R. Vamos a hacer acá un pequeño ejemplo de aplicación de este silogismo hipotético. El razonamiento dice lo siguiente: si no si no me despierto, entonces no voy a trabajar. Punto seguido. Si no voy a trabajar, entonces no me pagan. Punto seguido. Por lo tanto, si no me despierto, entonces no me pagan. Este es un razonamiento que utiliza el silogismo hipotético, que tiene como base el silogismo hipotético y por lo tanto es correcto. En efecto, si lo llevamos a la forma simbólica, empezamos a subrayar. La primera premisa es de tipo condicional. Las proposiciones simples son: no me despierto, que podemos simbolizarlo como P; no voy a trabajar, que lo simbolizamos como Q. Ahora, en la segunda premisa hay un punto seguido que separa esta primera premisa de la segunda. Es si no voy a trabajar, eso es Q, entonces no me pagan, eso puede ser R. Este, por lo tanto, de acá es un indicador de conclusión y mi conclusión es también de tipo condicional. Si no me despierto, hemos representado por P, entonces no me pagan, hemos representado por Q, por R, perdón. Si no me pagan es R. Si escribimos el razonamiento en forma vertical, obtenemos P implica Q, esa es la primera premisa. La segunda premisa es Q implica R. La conclusión, P implica R. Y este razonamiento es válido o correcto porque tiene la estructura o la forma del silogismo hipotético. La octava regla de inferencia se llama dilema constructivo, que abreviamos por DC. Este dilema constructivo está compuesto por tres premisas, de las cuales una de ellas es de tipo disyuntiva, P o Q, y las otras dos son condicionales, P implica R, Q implica S, y mi conclusión es también disyuntiva, R o S. Este dilema constructivo es como dos modus ponens a la vez. En efecto, la primera premisa dice P o Q, es decir, o es P o es Q. Si fuera P, por la segunda premisa, P implica R, entonces podría deducir R. Pero si fuera Q,
por la tercera premisa, Q implica S, podría deducir S aplicando modus ponens. En cualquiera de los dos casos, ya sea tenga P o tenga Q, voy a poder deducir uno de los dos, R o S. Este dilema constructivo es nuestra octava regla de inferencia, que en forma horizontal se escribe como la fórmula P o Q, y P implica R, y Q implica S, y todo eso implica tautológicamente R o S. Acá vamos a hacer un pequeño ejemplo de uso de esta regla de inferencia en el siguiente razonamiento. Si gano la lotería, lo dono a un orfanato. Punto seguido. Si mi amigo gana 1.000.000 de bolivianos, lo dona a un asilo. Punto seguido. Gano la lotería o mi amigo gana 1.000.000 de bolivianos. Punto seguido. Por lo tanto, el orfanato, bueno, por lo tanto, el orfanato recibe una donación o el asilo recibe 1.000.000 de bolivianos. Este razonamiento es correcto, como vamos a ver enseguida, ya que si lo llevamos a la forma simbólica, tiene la estructura del dilema constructivo. En efecto, si comenzamos a simbolizar, hemos separado las tres premisas acá, de mi conclusión acá. Empezamos a asignar letras a las proposiciones simples. Para la primera premisa, gano la lotería, eso puede ser P. Lo dono a un orfanato, eso puede ser R. Ahora bien, esta primera premisa es de tipo condicional. Nos damos cuenta por este sí que es indicador de condicional. Esta coma de acá reemplaza a la implicación. Entonces no necesariamente siempre se va a escribir sí, entonces. En el lenguaje natural a veces se omite y la coma reemplazaría al entonces. En la segunda premisa tenemos si mi amigo gana 1.000.000 de bolivianos, eso podría representar una proposición, digamos Q. Lo dona a un asilo, esa es otra proposición, digamos S. Y también es de tipo condicional, si mi amigo gana 1.000.000 de bolivianos, lo dona a un asilo. Esa coma que tenemos acá sustituye al entonces. Entonces yo también podría escribir, si mi amigo gana 1.000.000 de bolivianos, entonces lo dona a un asilo, pero no siempre se escribe. En la tercera premisa tenemos, gano la lotería o mi amigo gana 1.000.000 de bolivianos. Gano la lotería, lo habíamos representado por P, el O es el conector, la disyunción. Mi amigo gana 1.000.000 de bolivianos, eso era la premisa o la proposición simple Q. Después pasamos a la conclusión. Por lo tanto, de nuevo es un indicador de conclusión. El orfanato recibe una donación. Eso
es equivalente a lo dono a un orfanato. Entonces la proposición ere, o eso es conector, la disyunción, el asilo recibe 1.000.000 de bolivianos. Entonces, por la premisa 2, si mi amigo gana 1.000.000 de bolivianos, entonces lo dona el asilo. Entonces es el 1.000.000 de bolivianos que recibe el asilo. Y eso habíamos representado por S. Bueno, al final el razonamiento escrito en forma vertical va a ser, para la primera premisa, P implica R. Esa es la primera premisa. Para la segunda premisa, esto es la premisa 2, tenemos Q implica S. La tercera premisa es disyuntiva, P o Q. Y mi conclusión es R o S. Y como ven, tiene la forma del dilema constructivo, por lo tanto es correcto o válido. Ahora, observen algo, las premisas pueden aparecer en cualquier orden. En realidad da lo mismo en qué orden aparezcan, siempre que estén las suficientes para poder aplicar la regla de inferencia correspondiente. No hay ningún problema con eso, no hay ningún problema con el orden. En este caso se aplica el dilema constructivo. Nuestra novena regla de inferencia es como una contrapuesta de la anterior, del dilema constructivo. Esta novena regla de inferencia se llama dilema destructivo y esta la vamos a abreviar por DD. Y es una regla de inferencia que consta o está compuesta por 3 premisas. Una de ellas es disyuntiva, no ere o no ese. Las otras dos son condicionales, P implica ere, Q implica S, y la conclusión es no P o no Q. En realidad, un dilema destructivo es como aplicar dos modus tollens a la vez. En efecto, por la primera premisa, no ere o no S, que es de tipo disyuntiva, tenemos que o bien es no ere o bien es no S, o puede ser ambos. Supongamos que fuera no ere, entonces con la premisa 2, P implica ere. Si fuese no ere, por lo tanto deduciríamos no P. Pero si fuese no S, por la tercera premisa, Q implica S. Si tuviéramos no S, por lo tanto deduciríamos no Q, aplicando un modus tollens. Entonces, sea cual sea el caso, tener no R o tener no S, siempre podemos deducir no P o no Q, uno de los dos. Y esta es la regla del dilema destructivo, que en forma horizontal se escribe. Siempre es la conjunción de las premisas, implica la conclusión cuando se trata de la forma horizontal. Tendríamos no R o no S y P implica R y Q implica S y todo eso implica tautológicamente no P o no Q. Acá vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si llueve, la calle se moja. O algo un poco más intuitivo podemos utilizar acá. Podemos, utilizar como ejemplo. A ver. Si estudio, entonces apruebo. Si hago mis prácticas, entonces
no pierdo 15 puntos. Mi tercera premisa va a ser, no aprobé o perdí 15 puntos. Por lo tanto, no estudié o no hice mis prácticas. Este razonamiento es correcto porque tiene la forma del dilema destructivo. Vamos a ver eso simbolizándolo. Entonces tenemos acá, si estudio, entonces apruebo. Estudio es una proposición que podemos llamar P. Entonces apruebo, eso le podemos llamar R. Eso para la primera premisa. Para la segunda premisa, si hago mis prácticas, entonces hago mis prácticas, hacer mis prácticas, lo simbolizamos por Q. Entonces no pierdo 15 puntos, eso lo podemos simbolizar por S. Mi tercera premisa dice no aprobé o perdí 15 puntos. No aprobé es la negación de apruebo, la negación de R, este O es conector. Perdí 15 puntos, eso es la negación de S, no pierdo 15 puntos. Por lo tanto, esto es indicador de conclusión. No estudié, no estudié es la negación de P, este O es conector. No hice mis prácticas es la negación de Q. Entonces este razonamiento conformado por una, dos, tres premisas y la conclusión tiene la forma simbólica siguiente, lo escribe en forma vertical. Si P, entonces R, P implica R. Si Q, entonces S, Q implica S. No R o no S, por lo tanto, no P o no Q. Entonces, aquí vemos que tiene la estructura del dilema destructivo y otra vez el orden de las premisas no es importante. Es importante que estén todas para poder aplicar correctamente esta regla de inferencia. Y como son fórmulas similares a las fórmulas matemáticas, acá las letras se pueden cambiar, se pueden sustituir a su vez por otras fórmulas, las reglas de inferencia siguen siendo correctas, mientras se aplique correctamente el reemplazo. Pasamos ahora a la ley de casos, la última regla de diferencia. La ley de casos la abreviamos LC y la ley de casos es una regla de inferencia que está conformada por dos premisas. Las dos premisas son de tipo condicional con la particularidad de que el antecedente de uno es la negación del antecedente del otro. Entonces mi primera premisa acá es P implica Q, no P implica R y mi conclusión es Q o R. Bueno, nosotros sabemos que para una proposición P, uno de los dos es cierto. P verdadero o P falso. Entonces siempre se va a dar uno de los dos, pero no se puede dar los dos al mismo tiempo porque eso es contradictorio. Bueno, si fuese P por la primera premisa podríamos implicar Q, pero si no fuese P por la segunda premisa podríamos implicar R. En cualquier caso, ya sea tengamos P o tengamos no P, podemos deducir Q o R. Entonces esta ley de casos es otra regla de inferencia bastante natural que utilizamos en el razonamiento común. Acá, en forma horizontal, esta ley de casos se escribe P implica Q y no P implica R y todo eso implica tautológicamente Q o R. Para terminar, vamos a hacer un pequeño ejemplo de aplicación de esta ley de casos en el siguiente razonamiento. El razonamiento dice lo siguiente. Si llueve, la calle se moja. Punto seguido. Esta vez voy a hacerlo de manera seguida porque tengo más espacio. Si la calle no está mojada, entonces no me resbalo.
Punto seguido. Por lo tanto, aquí hay que corregir esto. No sé, no es esta la siguiente premisa que quería escribir. Premisa 1, si llueve, entonces la calle se moja. Premisa 2, punto seguido. Si no llueve, hace calor. Punto seguido. Por lo tanto, la calle se moja o hace calor. Sí, este es un ejemplo de razonamiento válido que tiene la estructura de la ley de casos. Si simbolizamos mi premisa 1, que es todo esto, desde sí hasta el punto seguido, tendríamos llueve, lo representamos por P, la calle se moja, lo representamos por Q. Para la segunda premisa, que es todo esto, de punto seguido, que es condicional. No llueve es la negación de P, no P. Hace calor es otra proposición, digamos S. Por lo tanto, es indicador de conclusión. Solamente hay dos premisas. Premisa 1 y esta es mi premisa 2. Por lo tanto, la calle se moja o hace calor. La calle se moja, hemos simbolizado por Q. El O es conector, la disyunción. Hace calor es S. Vamos a representar esto de manera simbólica. Esto sería para la premisa 1, P implica Q, es si P, entonces Q. Para la premisa 2 es no P, implica S, y mi conclusión es Q o S. Y acá vemos que tiene la estructura de la ley de casos, por lo tanto, este argumento o razonamiento es válido. Bueno, vamos a trabajar más adelante con estas 10 reglas de inferencia para probar validez de argumentos o también para invalidarlos. En eso va a consistir los siguientes ejercicios, primero de manera simbólica y después de manera a simbolizar, utilizando algunas pautas para transcribir frases, oraciones, proposiciones del lenguaje natural a la lógica simbólica.